Vamos a compartir ahora algunas de las respuestas de las preguntas que fuimos haciendo a lo largo del taller. Y acá tengo resumidas las preguntas de la 2 a la 5, creo que es. ¿Cuál considera que es el porcentaje de casos de síndrome urémico hemolítico en Argentina asociados al consumo de carne, a cortes cárnicos enteros, hamburguesas y carne picada? Acá contestaron que en el caso de carne el 100% sería debido al consumo de carne de los casos de SU reportados en la Argentina, en el 1%. El 2% contestó que eran de carnes y el 100% contestó, el 6% contestó que serían por consumo de carne picada, en la totalidad de los casos. Después, si vamos a ver, el 80% de los casos de SU, ustedes opinaron que el 36% sería por consumo de carne, que el 10% de ustedes considera que es por consumo de cortes cárnicos enteros, el 19% considera que es por consumo de hamburguesas y el 34% por carne picada. La otra opción de respuesta era el 50%. Si ustedes consideraban que los casos de SU en Argentina estaban asociados a carne, cortes, hamburguesa y picada, en el 50% de los casos era por estos productos. El 26% de ustedes contestó que sí, 14% en cortes, 16% en hamburguesas, 28% en carne picada. Y el 10% de los casos de SU asociados al consumo de carne, ustedes consideran que el 32% de los casos, perdón, que el 10% de los casos de SU, el 32% de ustedes considera que es por este porcentaje, 10%, el 51% considera que los cortes están asociados al 10% de los casos, el 54% considera que las hamburguesas están asociadas a este 10% y de carne picada el 32% de ustedes o de los que respondieron considera que están asociados al 10% de los casos. Y hay un porcentaje menor que dice que no están asociados a casos. Y acá, este porcentaje del 22% de los asistentes consideran que los cortes no están asociados a casos. Bueno, espero no haber hecho mucho lío al leer estos resultados y espero que me hayan entendido. La idea de este ejercicio era ver y poder dimensionar de alguna manera cuál era la percepción de los asistentes a este taller respecto de la vinculación de la carne bovina y distintos tipos de productos a base de carne bovina asociados al síndrome urémico hemolítico en la Argentina. Históricamente asociamos a las hamburguesas y particularmente a la carne picada o a los alimentos elaborados a carne picada con esta enfermedad. Inclusive hace algunos años atrás se la conocía como la enfermedad de las hamburguesas. Y esta es la percepción de riesgo. Voy a volver a poner la planilla con los resultados con lo que respondieron ustedes. Donde sí se destaca que hay mayores porcentajes de ustedes que sí lo estarían asociando con una mayor asociación con la enfermedad. Ahora, esta es la percepción de riesgo por parte de los consumidores. Veamos los datos duros de la vigilancia epidemiológica, de los datos que se obtienen desde la vigilancia epidemiológica. Este es un informe que se publicó en el año 2016 con motivo de una solicitud de la FAO, donde en un periodo de 2002 al 2015, o sea un periodo de 13 años, en 4 ocasiones se pudo asociar un producto cárnico con un caso clínico de síndrome urémico hemolítico. Y este producto fue carne picada en el 2002, carne picada y embutido semiseco en 2008, carne picada en 2014 y carne picada en 2015. Si nosotros hacemos una estimación de este periodo y asumimos que hubo entre 300 y 500 nuevos casos aproximadamente, podemos asumir que hubo entre 3.900 y 6.500 casos en estos 13 años. Y solamente 4 fue posible asociar con carne bovina y particularmente con carne picada. Estamos hablando de un 0,6% de los casos. Entonces, tenemos el escenario de los datos que se obtienen y entiendo y reconozco la dificultad de vincular un caso clínico con el origen asociado a un alimento.
porque una vez que el caso se desencadena, ya pasaron varios días y es difícil encontrar ese alimento. Pero tenemos este dato epidemiológico oficial y tenemos la percepción de los consumidores respecto de la carne bovina. Como esta situación está siempre entre extremos, nosotros consideramos que es muy importante hacer un estudio para poder saber realmente o poder estimar lo más aproximadamente posible cuál es este porcentaje de casos que está asociado, basado en ciencia, a casos de síndrome urémico hemolítico. Y fue entonces cuando desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se solicita a la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET realizar una evaluación cuantitativa de riesgo de síndrome urémico hemolítico asociado al consumo de carne. Este trabajo lo va a presentar Victoria Brusa, es el último trabajo científico que publicó este grupo. Victoria es médica veterinaria, doctora en ciencias veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora asistente del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Genética Veterinaria, ingeniero Fernando Noel Duluth de la Facultad de Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata y Centro Científico Tecnológico de CONICET La Plata. Además, se desempeña como docente en la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinarias de La Plata. Victoria, somos todo oídos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, le quiero agradecer al IPCBA por la invitación para participar de este taller. En esta presentación vamos a ver una evaluación cuantitativa de riesgo de síndrome urémico hemolítico por consumo de carne bovina argentina. Bueno, esta evaluación surgió motivada por una solicitud del IPCBA que hizo a la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET. Primero les quería comentar la estructura del análisis de riesgo. El análisis de riesgo tiene tres partes. La evaluación de riesgo, que es la parte basada en ciencia, que va a estimar la probabilidad y la severidad de la exposición a un peligro. La otra parte es la gestión del riesgo. Los gestores lo que hacen es tomar los resultados de la evaluación y contemplando otras cuestiones basadas en políticas, en cuestiones culturales, sociales, económicas, que no estuvieron contempladas en la evaluación, determinan cuáles son las medidas de gestión, de prevención y de control a aplicar. Y la comunicación del riesgo lo que hace es facilitar el intercambio justamente de información y la comunicación entre los evaluadores, los gestores y la comunidad. Ahora, yendo específicamente a la evaluación de riesgo, consta de 4 etapas. La primera etapa es la identificación del peligro. En esta etapa nos preguntamos si existe un problema y cuál es la evidencia de que ese problema existe. Dicho de otra manera, es identificar al agente químico, físico o biológico capaz de causar un efecto adverso para la salud y que puede estar presente en un alimento o en un grupo de alimentos. La etapa siguiente es la caracterización del peligro y la evaluación de la exposición. En la caracterización del peligro nos preguntamos cuál es la dosis infectiva y cuál es la severidad de ese peligro. Dicho de otra manera, evaluamos la naturaleza del efecto adverso asociado al peligro. Y en la evaluación de la exposición nos preguntamos cuál es la probabilidad de ingerir un peligro con el alimento y cuál es el comportamiento de ese peligro a lo largo de la cadena de elaboración del alimento. Y finalmente en la caracterización del riesgo lo que hacemos es, utilizando la información de las etapas anteriores y contemplando las incertidumbres del proceso, evaluar la probabilidad de ocurrencia y severidad de un efecto adverso para una población dada. Bueno, esta es la publicación de la presentación que les estoy comentando. Esta publicación, este paper, salió en el mes de noviembre en la revista PLOS ONE, es de acceso abierto, gratuito, con lo cual lo pueden descargar y ahí van a obtener toda la información de esta evaluación de riesgo. El objetivo de esta evaluación fue realizar una evaluación cuantitativa de riesgo de síndrome urémico hemolítico en niños menores de 15 años asociado con el consumo de carne bovina molida, de carne bovina contaminada con STEC en 2 sistemas de frigoríficos de Argentina. Cuando hablamos de niños menores de 15 años, elegimos esta población por ser la más susceptible. Cuando hacemos referencia a Escherichia coli, productora de toxina Giga, consideramos todas las STEC, sin hacer una distinción ni por serogrupo ni por serotipo, sino que cualquier STEC puede tener el mismo potencial patogénico que una E. coli 257H7,
Y esto lo hicimos con la finalidad de considerar el peor escenario posible. Del mismo modo, también se consideraron se incorporaron en el modelo aquellos trabajos que tuvieron screening para las muestras, screening STX, también con la finalidad de contemplar el peor escenario posible. Y los dos sistemas de frigoríficos de Argentina que se consideraron fue aquellos que aplican HACCP y en su plan de HACCP tienen a STEC considerado como un peligro, que serían a los que también más vamos a llamar frigoríficos con HACCP STEC, y frigoríficos sin HACCP STEC, que son o los que no tienen directamente un sistema de HACCP implementado, o que si lo tienen, no consideran STEC como un peligro dentro de su plan. Bueno, en esta evaluación consideramos 3 matrices con 3 perfiles de riesgo diferentes. Un corte, o sea, cortes, hamburguesas comerciales y carne picada. Esta es la cadena de suministro de carne, que fue lo que dio un poco el trabajo. La primera etapa es la producción primaria, luego continúa con el transporte del ganado del campo hacia el frigorífico, a continuación el procesamiento y almacenamiento en el frigorífico, luego boca de expendio, hogar y consumo, y finalmente la caracterización del riesgo. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas etapas que abordó el modelo con un poco más de detalle. En producción primaria, a priori se contemplaron 3 variables que podían llegar a tener algún efecto sobre el resultado final de probabilidad de sub. Y estas variables fueron, por un lado, la edad de los animales, animales menores de 18 meses o mayores de 18 meses. Por otro lado, también el sistema productivo, si los animales provenían de feedlot o de sistemas semi-extensivos, y la estación climática, si las faenas eran en primavera-verano o en otoño-invierno. Y se recabó toda la información disponible en nuestro país acerca de la prevalencia de STEC en producción primaria. Y la información se procesó y se ordenó contemplando justamente estas 3 variables: edad, sistema productivo y estación climática. La etapa siguiente fue el transporte. En este punto nos encontramos con que no había trabajos realizados en Argentina orientados específicamente a evaluar el efecto del transporte sobre la aportación fecal de STEC, con lo cual lo que se hizo fue un metaanálisis utilizando trabajos de todo el mundo que tuvieron este objetivo, evaluar el efecto del transporte en la aportación fecal de STEC, y a partir del resultado de este metaanálisis se incorporó el SOR a el modelo para modelar esta etapa. El paso siguiente fue el procesamiento y almacenamiento del frigorífico. Como les comenté en el objetivo, se trabajó con 2 tipos de frigoríficos diferentes, aquellos que aplican HACCP-STEC y aquellos que no la aplican. Para cada uno de estos tipos de frigoríficos se utilizó información específica de las diferentes variables correspondientes a cada tipo de frigorífico. Y en ambos tipos de frigoríficos se modeló el efecto de la faena, el efecto de la maduración y la contaminación cruzada y su efecto sobre la concentración de STEC. En los frigoríficos que aplican HACCP-STEC, los productos que pueden salir son carcasas, medias reses que van a boca de expendio, una vez que salen del frigorífico, por más que hasta la etapa de frigorífico tengan un sistema de HACCP, en las etapas posteriores eso no se aplica más. De este tipo de frigoríficos también pueden salir cortes y pueden salir hamburguesas comerciales. En el caso de los frigoríficos sin HACCP-STEC, lo que salen son medias reses que van a las carnicerías para ser respetadas. Bueno, esto es a modo de ejemplo algunos de los trabajos que se utilizaron particularmente en esta etapa de frigorífico. A lo largo de toda la evaluación se utilizaron más de 60 trabajos desarrollados en Argentina, con datos de Argentina. Bueno, excepto en el caso del metaanálisis, que como les comenté, no encontramos trabajos locales. En todo el resto del modelo se utilizaron trabajos con información local para ir alimentando cada una de las etapas. La etapa posterior, entonces, a frigorífico es boca de expendio minorista. A boca de expendio minorista van a llegar las medias reses, ya sea de frigorífico con HACCP-STEC o sin HACCP-STEC, que en boca de expendio van a ser despostadas para la obtención de los cortes. Entonces, en esta etapa se modeló el efecto de la despostada, de la contaminación cruzada durante la despostada, la tasa de transferencia de STEC, o sea, cuánta bacteria pasa desde el corte
hacia las manos del carnicero y de las manos del carnicero al corte. La tasa de transferencia de STEC entre el corte y la tabla, y de la tabla al corte, cuánta bacteria pasa de un lado al otro durante la manipulación, y lo mismo entre el corte y la picadora, y la tasa de transferencia o cuánta STEC pasa desde la picadora hacia la carne que se pica. También se contempló en esta etapa el efecto o la probabilidad de que el carnicero se lave las manos, que lave la tabla, que lave la picadora, la transferencia de bacterias de STEC entre las manos del carnicero y el grifo, y entre el grifo y las manos. Y para los tres tipos de productos, para corte, para hamburguesa comercial y para carne molida, se incorporaron las variables de temperatura y tiempo de almacenamiento en boca de expendio. Bueno, para modelar la siguiente etapa, que fue hogar y consumo, si bien hay algunos trabajos desarrollados en Argentina para conocer preferencias de los consumidores, son más bien locales, y nosotros necesitábamos información que abarque a todo el país. Por eso se confeccionó una encuesta. En este punto le queremos agradecer a Ángela Jure y a Rodrigo Cerdá, que participaron en la recopilación y sistematización de la información. Se recopilaron 5.658 encuestas. La encuesta consistía en 16 preguntas, algunas más generales, otras más específicas para cada producto. Algunas de las preguntas fueron si el encuestado consume carne y productos cárnicos de origen bovino, la frecuencia del lugar de consumo, el lugar de compra y la forma de almacenamiento en el lugar de compra, la forma de almacenamiento en el hogar para cada uno de los 3 productos, el grado de cocción que prefiere la familia para cada uno de los 3 productos por separado. En este punto se ofrecían 5 opciones de cocción, desde crudo hasta bien cocido, con 3 escalas en el medio, para conocer justamente el grado de cocción para cada producto de manera individual. Además, se preguntaba acerca de la presencia o no en el hogar de 2 tablas, una para vegetales y otra para carne, en el caso de que existieran, si se utilizaban, y si no se utilizaban, o si no había 2 tablas separadas, en qué orden se utilizaba esa tabla única para procesar vegetales y carne. Si primero se procesaba la verdura, o primero se procesaban los vegetales. Y entonces, con esta información, se modeló la etapa de hogar y consumo. ¿Qué se modeló aquí? Por un lado, se modeló cuánta STEC, o la tasa de transferencia de STEC entre los cortes y la picadora, perdón, entre la carne picada y el corte y las manos de los manipuladores. También se modeló cuál era la tasa de transferencia o la cantidad de STEC que pasaba de la carne picada y el corte a la ensalada, que se preparaba en simultáneo junto con el corte y la carne picada. También se incorporó el efecto del lavado de manos y el tiempo y la temperatura de refrigeración para cada uno de estos 3 tipos de productos dentro del hogar. Un punto importante que se incorporó fue justamente el grado de cocción, la preferencia de cocción para cada uno de estos 3 tipos de productos que se obtuvo a partir de la encuesta que se distribuyó en todo el país. Bueno, finalmente, para realizar la caracterización del riesgo, en este punto se estimó la probabilidad de enfermedad y de SUB. Bajo el término de enfermedad consideramos la diarrea debido a la infección por STEC y el número de casos de SUB por consumo de carne contaminada con STEC. Para calcular la exposición, se calculó la dosis ingerida por porción cuando se consume alguno de estos 3 productos cárnicos, y además la dosis que se consume cuando estos productos cárnicos se ingieren junto con ensalada. Para calcular el número de casos de SUB, lo que se hizo fue multiplicar el número de porciones consumidas por este grupo de niños menores de 15 años, de cada uno de los 3 tipos de productos cárnicos, por la probabilidad de signo periódico hemolítico. Para alimentar esta etapa se obtuvo la información de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2012 y del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010. Nosotros de allí pudimos obtener la información sobre frecuencia de consumo diario, tamaño de la porción, total de porciones consumidas para cada uno de estos 3 tipos de productos, y además del censo obtuvimos la información de cuál es la cantidad de niños menores de 15 años que hay en el país. Bueno, esto es a modo de ejemplo, esta es la tabla 1 de la publicación, es bastante más extensa, pero la idea es mostrarles que ustedes, si van al trabajo, van a encontrar
esta tabla en la que van a ver en la primera columna todas las variables que contempló el modelo en toda la evaluación. Van a encontrar otra columna en la que van a estar todas las ecuaciones y las distribuciones para cada una de las variables, y en la última columna las referencias, las citas que se utilizaron para ir alimentando cada una de estas variables para llegar al resultado final. Pasamos ahora a resultados. Para verificar estos resultados, entre otros, se contemplaron, se verificaron con resultados de estudios realizados en Unión Europea, en Chile, en Brasil, sobre productos cárnicos argentinos. También se utilizaron datos de empresas elaboradoras de hamburguesas y datos de organismos de control como la Agencia Gubernamental de Control de Cava, que realiza monitoreos hace mucho tiempo. Bueno, en esta primera imagen les quiero comentar un poco el modelo. Si bien el resultado final de probabilidad de SU lo vamos a ver un poco más adelante, primero les quiero mencionar esto. En cada etapa del modelo que fuimos viendo, el modelo estimó una prevalencia de STX para esa etapa. Eso lo vamos a ir viendo en la columna de la izquierda. En la columna de la derecha vamos a ir viendo resultados de estudios a campo, estudios duros, en los cuales se tomaron muestras y se analizaron en el laboratorio, para ir haciendo una comparación de lo estimado por el modelo, contemplando justamente estas variables de transferencia y de contaminación cruzada, y qué es lo que dicen los estudios duros a campo. En el caso de producción primaria, el modelo estimó que la prevalencia de STX, aclaro esto que es de STX, no de STEC aislada, sino de STX, en producción primaria es del 25%. Estudios en Brasil, Estados Unidos, Italia y España publican prevalencias de entre el 21 y el 36%, y en el caso de Paraguay, Canadá, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Francia y Australia, informan prevalencias de entre el 44 y el 84% en sus estudios a campo. La etapa siguiente fue transporte. En el transporte se obtuvo 1R a través del metaanálisis de 1, y los estudios a campo lo que indican es que el transporte puede aumentar la aportación fecal de STEC, disminuirla o no tener ningún efecto sobre el bovino en cuanto a la aportación fecal de STEC. La etapa siguiente es la etapa de frigorífico. En esta etapa el modelo estimó la prevalencia de STX en las mediarreses en frigoríficos con HCP-STEC y sin HCP-STEC. En el caso de los frigoríficos con HCP-STEC, el modelo estimó que la prevalencia de STX es del 23%, y en el caso de las mediarreses de los frigoríficos sin HCP-STEC, estimó que la prevalencia de STX es del 43%, casi el doble. Los estudios a campo en Estados Unidos informan una prevalencia entre el 23 y el 61%, y en Reino Unido una prevalencia del 27%. Y bueno, en estudios realizados en Argentina en plantas que aplican HCP-STEC, informan una tasa de aislamiento de STEC de entre el 5,8 y el 9%. Y en el caso de recortes, el modelo estimó que la prevalencia de STX en recortes, que luego son los que se utilizan para la elaboración de hamburguesas comerciales, es del 30%. Estudios realizados en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Uruguay informaron prevalencia de entre el 9 y el 30%, y el único estudio que hay realizado en Argentina sobre recortes, que de hecho es el que se utilizó para alimentar esta etapa del modelo, informa una prevalencia del 7%. Esto que vemos, que también se ve en el caso de las reses, que los estudios duros a campo informan prevalencias en general menores a las que estima el modelo, es porque el modelo incorpora justamente estas cuestiones de contaminación cruzada, que da como resultado una estimación superior a la que da el estudio duro a campo. Y con respecto a boca de expendio, el modelo estimó la prevalencia de STX en corte y en carne picada. En el caso de cortes, cuando el corte se obtiene a partir de una media res que llega a la carnicería proveniente de un frigorífico con HCP-STEC, el modelo estimó que ese corte va a tener una prevalencia de STX de 28%. Y en el caso de los cortes que se obtienen en carnicerías, pero a partir de medias reses de frigoríficos sin HCP-STEC, el modelo estimó una prevalencia de STX del 49% en cortes. En el caso de los estudios a campo en Chile, informan prevalencias del 28%, en Estados Unidos del 36%, y estudios en Chile, Brasil, Canadá e Italia informan prevalencias entre el 0,7 y el 8,4%.
Y con respecto a la carne picada, el modelo estimó una prevalencia de 73,6%, y en el caso de los estudios a campo, encontramos que en Chile, Brasil, Estados Unidos, Italia, España y Australia, las prevalencias informadas son de entre el 2 y el 49%, y en Argentina, los estudios a campo, que de hecho son los que se utilizaron para alimentar esta parte del modelo, informan prevalencias de entre el 6,1 y el 45,3%, ocurriendo también, como en el caso, por ejemplo, de los recortes, que los estudios duros a campo informan una prevalencia que es menor a la estimada por el modelo, justamente por todas estas variables que incorpora el modelo. Ahora sí, pasando a los resultados de caracterización del riesgo, encontramos que en el caso de cortes, la probabilidad media de casos de SU, muerte, de enfermedad, SU y muerte en niños menores de 15 años fue de 10 a la menos 15. Esto se traduce en que se esperarían 0 casos de SU por año por consumo de corte en niños menores de 15 años en Argentina. La imagen que vean ahí de un trabajo de Food Control es otra evaluación de riesgo realizada en Canadá, que estimó que la probabilidad de enfermar por consumo de cortes en Canadá es de 2,9 por 10 a la menos 9. Esto representa 6 logaritmos más de probabilidad de enfermar cuando se consumen cortes en Canadá con respecto al consumo de cortes que evaluó, que estimó nuestra evaluación en Argentina por consumo de carne aquí. Bueno, el otro resultado que se obtuvo en esta evaluación fue el análisis de sensibilidad. En el análisis de sensibilidad lo que hacemos es identificar qué variables del modelo tienen mayor impacto sobre el resultado final, en este caso de probabilidad de SU. Cuando vemos estos gráficos, aquellas variables que ustedes vean que sus barras van del 0 hacia la derecha, hacia el lado positivo, hacia el 1, son aquellas variables que aumentan el riesgo de SU, o que están asociados con un mayor riesgo de SU. En cambio, aquellas variables que ustedes ven que tienen sus barras del 0 hacia la izquierda, del 0 hacia el menos 1, son aquellas variables que tuvieron un efecto protector sobre el consumidor. Entonces, en el caso de cortes, encontramos que hay dos variables con efecto protector, que son el consumo de cortes que provengan de frigoríficos que aplican HACCP-STEC, y el lavado de manos luego de manipular la carne cruda. Y hay una serie de variables que estuvieron asociadas con un mayor riesgo de SU por consumo de cortes, y fueron la prevalencia de CTX en carcasas en boca de expendio, la temperatura de almacenamiento en cámara en frigorífico que no aplica HACCP-STEC o en boca de expendio, el consumo de ensaladas junto con la carne, la transferencia de bacterias desde las manos hacia la ensalada, la temperatura de refrigeración en el hogar, la concentración de STEC en carcasas en frigoríficos que no aplican HACCP-STEC, y la transferencia de STEC del corte hacia las manos. Pasando al siguiente producto, que son las hamburguesas comerciales, en cuanto a la caracterización del riesgo, esta evaluación estimó que la probabilidad media en menores de 15 años de enfermar fue de 5,8 por 10 a la menos 7, de síndrome hemolítico fue de 3,5 por 10 a la menos 8, y de morir de 4,2 por 10 a la menos 9. Esto, de nuevo, traducido en número de casos, se esperarían 4 casos de SU y 0 muertes por año en niños menores de 15 años por consumo de hamburguesas comerciales. Esa imagen que ven ahí es de la otra evaluación de riesgo que hay publicada en Argentina, que es del año 2009. En esa evaluación, la probabilidad de SU, que estimó el modelo, fue de 4,6 por 10 a la menos 8. A pesar de que en la evaluación que les estoy comentando ahora, se incorporaron más cantidad de datos, porque son los datos que se generaron en Argentina entre 2009, que fue cuando se publicó esta otra evaluación previa, y la actualidad. Sin embargo, en ambos casos la probabilidad de SU por consumo de hamburguesas dio del orden de 10 a la menos 8. En cuanto al análisis de sensibilidad en hamburguesas comerciales, el razonamiento para interpretar el gráfico es exactamente el mismo que el que les comenté en el caso de cortes, pero en este caso, en hamburguesas comerciales, 3 variables estuvieron asociadas con un mayor riesgo de SU por el consumo de este tipo de productos, y fueron la prevalencia de CTX en recortes, la temperatura de almacenamiento en el hogar, y la concentración de STEC en carcasas en frigoríficos que aplican HACCP-STEC. Y hay otra serie de variables que tuvieron un efecto protector, y fueron la forma de almacenamiento en la carnicería, en el hogar, en el supermercado y en el almacén,
y la preferencia en cuanto al grado de cocción de los consumidores para este tipo de producto. Y en este punto es interesante ver que los resultados de la encuesta que realizamos, lo que nos informaron fue que el 80% de los encuestados informaron que este tipo de productos los consumen bien cocidos. Y si vamos a ver información disponible de encuestas en Noruega y en Irlanda, la cantidad de población que consume este tipo de productos bien cocidos es menor. En Noruega el 45,7% reporta consumir este tipo de productos bien cocidos, y en el caso de Irlanda el 65% de la población. En este punto, tanto la preferencia en cuanto al grado de cocción de los consumidores, que tiene un efecto protector, como ocurrió también en el caso de cortes con el efecto protector del lavado de manos, están vinculados con las campañas de comunicación de riesgo que se han hecho asociadas con esta problemática. Pasando al último producto, que es la carne picada. La carne picada obtuvo una probabilidad media en menores de 15 años de enfermar de 9 por 10 a la menos 7, de síndrome urémico hemolítico de 5,4 por 10 a la menos 8, y de morir de 6,4 por 10 a la menos 9. Esto se traduce en que se esperarían 28 casos de SU y 2 muertes por año debido al consumo de carne picada. Si vemos evaluaciones realizadas en otras partes del mundo, encontramos que en Australia y en Canadá, la probabilidad de SU por consumo de este tipo de productos es 2 y 3 logaritmos mayor que la que se obtuvo en la presente evaluación. Y con respecto al análisis de sensibilidad de carne picada, solamente una variable demostró tener efecto protector para el consumidor con respecto al consumo de carne picada, y fue la preferencia del grado de cocción, al igual que ocurrió con hamburguesas comerciales. También a través de la encuesta pudimos saber que el 80% de los consumidores, los encuestados, consumen este tipo de productos bien cocidos. Y hay una serie de variables que estuvieron asociadas con un mayor riesgo de SU por consumo de carne molida, y fueron la prevalencia de CTX en carcasas en boca expendio, la temperatura y la forma de almacenamiento en el hogar, la concentración de STEC en carcasas en frigoríficos que no aplican HACCP STEC, y la transferencia de STEC de la picadora a la carne picada, y el consumo de ensaladas junto con el corte. Bueno, hasta aquí fue la primera parte del trabajo. Ahora les voy a comentar la continuación de esta evaluación de riesgo. Este trabajo que les voy a presentar ahora fue recientemente enviado a publicar, y es el análisis de escenarios para reducir la probabilidad de SU asociado con el consumo de carne en Argentina. Básicamente, en un análisis de escenario lo que hacemos es, a partir de haber identificado en el análisis de sensibilidad las variables que mayor impacto tienen sobre el resultado final, que en este caso es la probabilidad de SU, bueno, ver qué pasa si modelamos escenarios hipotéticos de ciertas medidas de intervención o modificaciones sobre esas variables, y ver cómo se modifica el resultado final de probabilidad de SU en este caso. Y lo que se modeló fueron 2 escenarios para carne picada. Los escenarios que se modelaron para carne picada fueron la aplicación de mejoras en frigoríficos sin HACCP STEC y la aplicación de buenas prácticas de higiene y manufactura en carnicerías. Para alimentar ambos escenarios se utilizaron datos de trabajos realizados en Argentina, justamente que aplicaron mejoras en los frigoríficos sin HACCP, y que aplicaron buenas prácticas de higiene y de manufactura en las carnicerías. Y en el caso de los escenarios de hamburguesas comerciales, se modelaron 3 escenarios distintos: la aplicación de ácido láctico al 2% automatizado en carcasas de frigoríficos que aplican HACCP STEC, la aplicación de agua caliente automatizada en carcasas de frigoríficos que aplican HACCP STEC, y la realización de hamburguesas comerciales. Y al igual que en el caso de carne molida, para cada escenario se alimentó cada escenario de datos de trabajos realizados en nuestro país para cada caso. Pasando ahora a los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Ustedes acá lo que ven es la cantidad de casos esperados de SU que arrojó el modelo basal. Yo les comenté que en la evaluación de riesgo el modelo lo que arrojó fue que se esperarían 28 casos de SU por consumo de carne molida. Bueno, en el escenario de aplicación de buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de manufactura en carnicerías, si se aplicara ese escenario, se podría disminuir a 22 la cantidad de casos esperados de SU.
Y en el caso de que se aplicaran mejoras en frigoríficos que no aplican HACCP, se podría disminuir a 6 la cantidad de casos esperados de SU por año por consumo de carne molida en niños menores de 15 años en Argentina. Y con respecto a los resultados de escenarios de hamburguesas comerciales, el modelo basal había arrojado que se esperarían 4 casos de SU por consumo de hamburguesas comerciales en niños menores de 15 años en Argentina. Si se aplicara ácido láctico al 2% o agua caliente a 80 grados, automatizado en carcasas de frigoríficos que aplican HACCP, en cualquiera de los dos casos se podría reducir a 1 la cantidad de casos de SU esperados en niños menores de 15 años por consumo de hamburguesas comerciales. Y si se irradiaran las hamburguesas comerciales, se podría reducir a 0 la cantidad de casos de SU esperados por consumo de este tipo de productos. Ahora, yendo a las conclusiones finales, no hubo una asociación estadística entre las variables de producción primaria, que eran la edad de los animales, la época, el sistema de producción y la época del año de faena, y el riesgo de SU en ninguna de las 3 matrices consideradas. El análisis de sensibilidad no identificó a ninguna de estas 3 variables como asociadas al riesgo de SU. Además, el modelo arrojó el doble de prevalencia de STX y mayor concentración de STEC en carcasas y cortes provenientes de frigoríficos sin HACCP STEC. Además, por el análisis de sensibilidad pudimos saber que el tipo de frigorífico, la temperatura de almacenamiento y la ausencia de buenas prácticas de manufactura fueron variables con alto impacto en la probabilidad de SU por consumo de carne. Bueno, el modelo, el riesgo estimado de SU por el modelo fue 1,7 veces menor en el caso de cortes y 1,2 veces menor en el caso de carne picada, cuando estos productos que se consumen provienen de frigoríficos con HACCP STEC. Por otra parte, el número de casos totales anuales estimados por el modelo fue de 32, 28 por consumo de carne picada y 4 por consumo de hamburguesas comerciales, equivalen al 10% del total de casos de SU reportados en Argentina por año. Es necesario reforzar y consolidar la implementación de acciones de mejora en todas las carnicerías. Además, a partir del análisis de escenario, pudimos ver que la aplicación de mejoras en los frigoríficos sin HACCP y de intervenciones en los frigoríficos que aplican HACCP son importantes estrategias de control de STEC. También por el análisis de escenario pudimos ver que la irradiación de hamburguesas comerciales mostró ser la que mayor impacto tendría en la reducción de riesgo de SU respecto al modelo basal, lo redujo 93,1 veces. Y como conclusión final, es necesario trabajar a lo largo de toda la cadena agroindustrial bovina con el objetivo de promover un único estándar sanitario basado en la implementación de HACCP, considerando STEC como un peligro. Muchas gracias.